Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a concluir con esta parte de los parsers monádicos, que ya llevamos con 3 videos sobre el tema. Y de hecho este ya sería el último video del curso. Me hubiera gustado ver un poquito más, ¿no? Pero pues dada la situación, pues el curso no se puede llevar al mismo ritmo, ¿no? Vamos un poquito más lentos. A lo mejor y no se profundizó mucho en algunos temas o hicimos más énfasis en otros que pues es más importante que los abstraigan, ¿no? Para incursionarse en esta área. Entonces este es el último video, ¿no? Espero que en general el contenido haya sido de su agrado, ¿no? O sea, que les haya gustado y pues bueno, ya estaremos platicando sobre el fin del semestre en clase, ¿no? Entonces el tema de hoy es básicamente concluir toda esta parte de los parsers monádicos, que ya vimos que pueden procesar un carácter individualmente. Ya lo trabajamos también por medio de las alternativas o elecciones que les llamé yo, y pues ahora ya lo generalizamos también para cadenas. Pero ahora, ¿cómo utilizo esto ya en una gramática real, digamos, ¿no? Entonces vamos a hacer un parser que procesa expresiones aritméticas de forma tal que pues yo pueda hacer un intérprete sobre esta gramática. De hecho, el parser es tan pequeño y la gramática también tan pequeña que podemos combinar el intérprete dentro del mismo parser, ¿no? Sin necesidad de estar separándolos, ¿no? Esto simplemente porque es un intérprete muy pequeño, ¿no? Por supuesto, ya si estuvieran haciendo un intérprete más sofisticado, pues sí sería ideal que esté separado en dos, pero para intérpretes pequeños como los que estamos manejando aquí y que se manejan en su tarea, pues no es muy necesario tenerlos separados, ¿no? Entonces vamos a analizar esta gramática, que es una gramática de expresiones aritméticas muy simple. Únicamente tiene sumas, multiplicaciones, expresiones entre paréntesis y números naturales, ¿no? Donde los naturales pues ya vimos que van del 0 hasta n, ¿no? O sea, aquí no estamos profundizando mucho en la construcción de números, pero pues solo son naturales a fin de cuentas. Entonces básicamente lo que queremos es hacer el análisis sintáctico de expresiones de este tipo, pero tenemos que considerar dos cosas muy importantes, que son: número uno, que las expresiones de suma y producto tienen que tener una precedencia para evitar caer en ambigüedades. Eso es por un lado, y por otro lado también, para evitar caer en ambigüedades, necesitamos definir las reglas de asociatividad de nuestra gramática, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero haciendo o analizando cómo se vería un árbol de sintaxis abstracta para esta gramática, ¿no? Y pues vamos modificándolo poco a poco hasta tener una gramática, digamos, lo más reducida posible, lo menos ambigua posible. Bueno, de hecho aquí en este caso vamos a quitar la ambigüedad completamente, y ya que tengamos la gramática bien construida, pues ahora sí nos pasamos a definir el parser, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos esta expresión, que es la multiplicación de 2 por 3 más 4, ¿no? Entonces, un posible árbol de sintaxis abstracta podría ser este. Decimos que tenemos una expresión, ¿no? Cuyo operador principal, en este caso podríamos decir que es la suma, ¿no? Que tiene un lado izquierdo que es una multiplicación y que tiene a los números naturales 2 y 3, así como la suma tiene del lado derecho al 4, ¿no? Entonces, este es un árbol de sintaxis abstracta. Creo que se entiende perfectamente, ¿no? Ya con todos los cursos que se han llevado anteriormente, pero no es el único árbol de sintaxis abstracta. ¿Por qué no es el único? Justamente porque aquí yo consideré que la suma era el operador principal, pero ¿qué pasaría si el operador principal es la multiplicación, ¿no? Es decir, que tuviera algo de esta forma. Pues yo tendría un árbol completamente diferente, en donde el lado izquierdo es una multiplicación, es el número 2, y el lado derecho es una suma, que es la suma de 3 con 4. Entonces es importante ver que si tenemos dos árboles de sintaxis abstracta, necesitamos eliminar uno, ¿no? O sea, necesitamos únicamente que para cada expresión corresponda uno y solo uno de estos árboles. Si tenemos más de dos, como les dije, podemos caer en ambigüedades. Entonces lo que vamos a hacer es modificar la gramática para darle precedencia a nuestros operadores. En este caso, digamos, como solo estamos jugando con los parsers,
no vamos a definir reglas de precedencia reales, ¿no? Ni de asociatividad, sino que vamos a, por ejemplo, decir que la suma tiene la mayor precedencia, ¿no? En general en la aritmética y en la mayoría de lenguajes la multiplicación tiene la mayor precedencia, pero ¿por qué no hacerlo con la suma, ¿no? O sea, no hay nada de malo. Entonces lo que vamos a hacer es modificar la gramática de esta forma. Entonces separamos esta regla de producción, que eran las expresiones, en distintas reglas de producción, una para cada uno de estos constructores, estos casos, ¿no? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que primero procesamos las sumas, después procesamos los productos y estas dos las dejamos al final, ¿no? Entonces a estas les vamos a llamar expresiones, a estos les vamos a llamar términos y finalmente a estos les vamos a llamar factores, ¿no? Creo que lo dije al revés. No, sí lo dije bien, ¿no? Entonces vamos a tener expresiones, que puede ser una expresión más otra expresión, o un término. ¿Qué puede ser un término? Pues va a ser justamente una multiplicación, ¿no? De dos términos o un factor. ¿Y qué es un factor? Pues es una expresión entre paréntesis o un natural. ¿Qué es un natural? Pues ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces aquí podemos jugar, como les decía, con la precedencia. Entonces ya sea que le dé mayor precedencia en la suma, ya sea que le dé mayor precedencia en la multiplicación, no pasa absolutamente nada. Simplemente estamos ejemplificando el concepto, ¿no? Entonces ahora sí, estas dos expresiones, sin importar cuál sea, van a tener exactamente el mismo árbol de sintaxis abstracta. ¿Por qué? Porque casan primero con esta regla, que es expresión más expresión. Entonces, sin importar que tenga o no los paréntesis, siempre va a tener como operador principal a la suma. Su lado derecho es un producto y su lado derecho es un número, ¿sale? Entonces, con eso ya le estamos dando una prioridad a los operadores, ¿sale? Entonces, justamente, ya que tengo esto, nace nuestro otro problema que ya hemos platicado, que es justamente la asociatividad. ¿Qué pasa si yo tengo más de un operador? ¿Cuál tengo que resolver primero? ¿Cuál tengo que ignorar? Pues nuevamente tenemos que hacer una cierta modificación a nuestra gramática. Entonces, en este caso, la modificación que vamos a hacer es simplemente modificar estas dos reglas de producción, de forma tal que la recursión solo se dé al lado derecho de la regla de producción. En este caso, ¿no? Queremos que sea al lado derecho porque estamos poniendo la asociatividad hacia la derecha. A ambos operadores les vamos a dar la asociatividad hacia la derecha, pero podría ser que yo se la dé a la izquierda y el problema, digamos, es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan ahora las reglas de producción? Vamos a decir que una expresión puede ser un término. Nótese que término es algo de este tipo, justamente para que aquí pueda poner ya sea un producto o un factor, que ya habíamos visto que un factor puede ser algo entre paréntesis o un número, ¿no? Entonces, si puede ser algo entre paréntesis o un número, aquí puede haber una multiplicación, por ejemplo, de 2 por 3, de 3 por 4, etcétera, o simplemente poner ese producto o una suma diferente entre paréntesis. Entonces ya no puedo poner sumas solitas, sino que tienen que estar forzosamente entre paréntesis o simplemente un número natural. Y de este lado de la expresión, pues sí, ya puede ser otra suma que a su vez va a cumplir con lo mismo. Entonces, digamos que se va a ir anidando todo entre paréntesis o poniendo simplemente números, y así ya sé cuál es la precedencia de cada uno. Y pasa exactamente lo mismo con las multiplicaciones. Aquí no se regresa a expresión, obviamente, sino que la recursión del lado derecho se mantiene en esta misma gramática o un factor, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si tengo la suma de 2 más 3 más 4 o la suma de 2 más 3 más 4, ambas me generan el mismo árbol de sintaxis abstracta en el cual la suma asocia a la derecha, ¿no? O sea, esto es equivalente. Entonces tenemos que es una suma de 2 con la suma de 3 y 4. ¿Sale? Entonces está mucho más simple, es mucho más claro y ya eliminamos prácticamente las ambigüedades, ¿no? O sea, ya no tenemos dos árboles posibles dada la precedencia y dada la asociatividad. Entonces vamos a hacerle una última modificación a nuestra gramática simplemente para, valga la redundancia, simplificar, ¿no? ¿Por qué queremos la gramática lo más simplificada posible? Para que el parser que definamos ya en Haskell sea lo más corto posible, lo más entendible posible y que se vea el mapeo entre la gramática formal y la que estamos tratando de procesar directamente en Haskell. Entonces, en esta regla de producción que teníamos de las expresiones,
tenemos básicamente estos dos casos, ¿no? Entonces tenemos ya sea una expresión que puede ser la suma de un término con otra expresión, que puede ser otra suma, o un término, o de hecho aquí, en caso de que sea un término, básicamente sería o tienes una suma o no tienes nada, o sea, es un término más una suma o más nada, o tienes el término solito o le sumas algo. Entonces ese caso está justamente interesante porque pues si no voy a tener nada, puedo simplificar este caso en el que sea una suma o un término y más bien englobar esos dos casos en una sola regla, es decir, poner algo de esta forma, aprovechar las épsilon, ¿no? Es decir, tienes un término seguido de una suma o un término seguido de nada, ¿no? Y eso está mucho más claro, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con los términos, con los términos. O tienes un factor un factor multiplicado por un término o un factor solito, ¿sale? Entonces vamos a utilizar esta gramática para hacer nuestro parser. Entonces es muy fácil hacer este mapeo simplemente reescribiendo estas reglas como las primitivas que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestro operador OR que utilizan las gramáticas será simplemente el operador de elección que vimos la lección pasada. Nuestra epsilon pues sería fácilmente el empty parser, ¿no? El parser vacío, y los caracteres especiales como la suma o el producto los podemos procesar utilizando la función symbol, ¿se acuerdan de symbol? Y finalmente los naturales los podemos procesar con la primitiva natural, ¿no? La función que estuvimos checando la lección pasada. Entonces vamos a definir esas funciones. Vamos a decir que una expresión pues evidentemente nos tiene que devolver un parser int. Aquí estoy devolviendo un int porque es justo lo que les decía, queremos que interprete en un solo paso. Entonces ya que vi que sí tengo una suma del lado izquierdo o un número o todos esos análisis que ya hicimos, lo que resulte después de construir el árbol, que nos devuelva el resultado y ya, ¿no? Entonces voy a tomar una cadena y la voy a transformar en un número, ¿sale? Entonces primero debo de procesar, de acuerdo a lo que me dice la cadena, esta regla de producción, ¿no? Que es término o expresión o término y solito, ¿no? Entonces si leo un término tengo dos casos, ¿no? Es por eso que estoy poniendo aquí en medio mi elección, ¿no? Entonces veo, ¿tienes el símbolo suma seguido de una expresión? Sí, ok, entonces devuelve la suma de t con e, ¿no? Es decir, estas dos cosas. Y en caso contrario, es decir, que no tengas el símbolo de suma del lado del lado derecho, pues significa que tienes que volver simplemente t porque está ahí solito, ¿vale? Y entonces ya quedó nuestro parser para expresiones, y el de términos evidentemente, es el mismo, ¿no? Tomo el factor, me fijo si tiene una multiplicación seguida de un término, en caso de que sí, devolvemos, aquí debería ser f por t, aquí debería ser f por t, ¿no? Aquí me equivoqué, no sé por qué le puse t por e, pues simplemente le cambié el signo seguramente. Déjenme lo cambio para que me entiendan, ¿no? Porque luego ahí, creo que hace 2 videos me dejaron un comentario de que había algo mal, ok, listo, entonces ya tengo f por t, y en caso de que no tenga una multiplicación del lado derecho, pues significa que la f está solita y entonces puedo devolver simplemente f, ¿no? Entonces estas dos funciones básicamente hacen todo el parsing, ¿no? Entonces vamos a ver las siguientes reglas de producción, que es la regla de factor, que básicamente nos dice que o tiene paréntesis o es un natural. Entonces necesitamos evidentemente el operador de elección, ¿no? Que es justamente esto. Entonces veo, si lo que estás leyendo abre paréntesis, tiene una expresión y cierra paréntesis, devuelve esa e. En caso de que no tengas este patrón, es decir, que esto devuelva vacío, devuelve natural, ¿sale? Entonces es bastante útil. Y entonces, ¿cómo le hago ya para combinar mis 3 reglas de producción, ¿no? Que básicamente es todo, ¿no? Pues ya vamos a definir una función eval que tome una cadena y nos devuelve un int. Entonces lo que voy a hacer es tomar esa cadena, hacerle el parsing utilizando la función expression, que es la que inicia toda la ejecución,
Y en caso de que me devuelva un número y la lista vacía, o bueno, un valor n y la lista vacía, significa que ya acabo de procesar toda la cadena. Entonces devolvemos esa n, que pues en efecto, justo como expression devuelve un int, un parse int, pues ya sabemos que es un número entero, ¿no? Y en caso contrario de que, sin importar qué valor tenga, pero yo aquí siga teniendo algo diferente de la cadena vacía, vamos a ponerle error porque está leyendo algo que no conoce o que está mal formado, ¿no? Entonces aquí le ponemos ese error y mostramos lo que está leyendo mal. Y finalmente, en caso de que nos devuelva la lista vacía, significa que la cadena que estamos leyendo no tiene ni siquiera la estructura de las reglas que definimos antes, entonces devolvemos invalid input, ¿no? Porque le estamos pasando algo que ni siquiera está reconociendo, ¿no? De hecho, estos dos hacen cosas parecidas, solo que, digamos, este sí reconoce bien la sintaxis. Por ejemplo, es una suma con lado izquierdo y derecho, pero le estoy pasando, por ejemplo, un operador que no existe o algo por el estilo. Y en esta, de plano, la estructura ni siquiera tiene sentido, no hay operadores, no hay números, ni nada, ¿sale? Entonces, ejemplo, si yo hago eval de 2 por 3 más 4, nos va a dar 10 porque justamente está resolviendo la expresión que tenemos acá, ¿no? Después, de hecho aquí está mal, creo que debería ser un más, déjenme. No es cierto, sí está bien, perdón, ¿no? Que sería el árbol de 3 más 4, pero primero tengo que hacer 2 por 3 que es 6, más 4, pues sí, justamente es 10, ¿no? Aquí, ¿por qué está ignorando los paréntesis? Porque tenemos nuevamente, no es cierto, ya vi que es lo que está mal, perdón, ya estaba diciendo cosas, va sin paréntesis. Exacto, sí está bien. Ok, perdón, nuevamente. Entonces tengo 2 por 3 más 4, pues efectivamente es 10, ¿no? Después tenemos 2 por 3 más 4, pero esto ya lo tenemos entre paréntesis, pues sí es 14, ¿no? Y después si hago el eval de 2 por 3 elevado a la 4, pues eso no existe, ¿no? En mi gramática no estaba el 3 a la 4, entonces esto lo ignora completamente, ¿sale? Y entonces si yo le paso eval de 1 más 2, que es una cadena que ni tiene sentido, nos dice que es un invalid input, ¿no? Ahora aquí, donde dije que, creo que por ahí les dije que la multiplicación tenía la menor precedencia y que la suma la mayor, más bien a lo que me refería era que el árbol debe procesar primero las sumas, ¿no? Para que del lado derecho resuelva primero su lado derecho, es decir, ¿dónde está? Creo que fue aquí, no fue... aquí, ¿no? Justo, si primero proceso las sumas del lado derecho, ¿no? Nos va a quedar justamente este término. Ajá. Entonces, como primero me quedan las multiplicaciones, cuando yo empiezo a resolver el árbol, esta suma me dice, ¿qué tienes que resolver primero? El producto, ¿no? Entonces, como primero se resuelve el producto, el producto tiene la mayor precedencia. A lo que me refería era que yo puedo invertir la precedencia sin ningún problema, es decir, yo aquí pude simplemente decir, pues primero pon la multiplicación y después evalúa la suma, ¿no? Pero la precedencia en este caso sí es a la que estamos acostumbrados, que es 2 por 3 más 4, ¿sale? Perdón si los hago bolas con eso, si no me preguntan, ¿va? Entonces, bueno, hasta ahí queda nuestro parser y de hecho nuestro intérprete fue bastante útil. Ahora, dense cuenta también que hicimos la interpretación en un solo paso, ¿no? Eval simplemente como que integró todo, pero no hicimos un intérprete realmente, ¿sale? Entonces, pues bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Ya saben, cualquier duda en los comentarios del video o en el Classroom y pues ya platicaremos sobre el fin de semestre en el Classroom, ¿sale? Se cuidan mucho y yo los veo después. Bye.